Los periodistas. Los periodistas. Bueno, pues El doctor Víctor Gómez hoy aquí debutando solito. Ya está unido Aida también. ¿Qué tal? Listos ya con el programa de este jueves 9 de mayo, un día antes sí, 10 de mayo, en fin, a ver qué pasa mañana en los restaurantes llenos, las tiendas de regalos, los panteones, todo lo que tiene que ver con el 10 de mayo. Aida también ya está conectada por aquí. Bueno. Hola, Comenzamos. ¿Quién inicia? ¿Víctor, que se conectó primero, o primero las hola. damas, o qué hacemos? Víctor, adelante. sí, A ver, adelante, doctor Gómez, por favor. Tiene usted hasta 20 minutos para exponer su... conste, no me limites. No te limites. Oye, en Tiene toda la relación hora, doctor. no, fíjate que en relación a todos los acontecimientos que están sucediendo en nuestra nación, aquí en México, y escuchando, Jesús Manuel, la charla que tuviste ayer con los compañeros que se dedican a lo político, y algo que mencionaron es cómo a través de una expresión, una idea, y que tal vez no está fundamentada, mencionaron algo que me hizo comenzar a estudiar un poquito de la percepción. Cuando lo mencionaron, porque en muchas ocasiones lo escuchas, lo escribes, pero no le pones mucha idea a este asunto. Entonces, de eso voy a hablar, de la percepción social, de cómo ante un hecho todos hablamos y pareciera que hablamos al teléfono descompuesto, porque nadie tiene fundamentado los hechos ni los acontecimientos, y la autoridad para eso está. Bueno, entonces voy a platicar acerca de la percepción social, que es el complejo arte de inferir cosas sobre los demás. Buena parte de lo que crees sobre los demás no es cierto, fallamos porque en la vida real nada es tan complejo como tratar de comprender a las personas y hacemos una imagen de cómo pueden ser. Si observamos a alguien llorar en la parada de un metro, por ejemplo, damos por sentado que sufre mal de amores. O la mujer preocupada que habla por teléfono en el interior de su coche y tiene una expresión porque seguramente su hijo le ha dado una mala noticia. Es lo que suponemos. Pero ¿qué es la percepción social? La percepción social se define como esos procesos mentales que nos permiten hacer inferencias e impresiones sobre otras personas. Son las consideraciones, interpretaciones que hacemos al ser testigos de sus comportamientos, apariencias, lenguaje verbal y no verbal. La percepción social no es el reflejo de la realidad, pero para las personas es nuestra verdad. Analizamos el mundo a través de factores como las emociones, las ideas preconcebidas, la educación, las predisposiciones genéticas, los prejuicios, los estereotipos y un sinfín más de distorsiones cognitivas. Y la percepción social puede provocar que hagamos inferencias cargadas de prejuicios, y ese constructo psicológico es el que provoca también que las personas tengamos percepción radical sobre las cosas y que nos cueste llegar a acuerdos. Uno de los mayores desafíos que tiene el ser humano es asegurarse de que sus percepciones sociales estén lo más ajustadas a la realidad. Solo así daríamos forma a una sociedad más respetuosa, libre de juicios rápidos y peligrosos. Es momento de dar forma a una percepción social más cercana a la realidad para no caer en algo tan peligroso como esos juicios rápidos, los estereotipos y los prejuicios. Y hay 4 componentes de la percepción social: la observación, atribución, integración y confirmación. La percepción hace referencia a nuestra interpretación de una determinada sensación y nos aporta significado y orden, mientras que la sensación es la experiencia que tenemos a partir de un determinado estímulo. La percepción social también está influenciada por factores como la cultura,
las normas sociales, las experiencias individuales, la sensibilidad social, y es el grado en que las personas logran desarrollar impresiones acertadas o una comprensión real de los demás. En resumen, la palabra percepción derivada del latín perceptio, que se refiere tanto a la acción y consecuencia de percibir, es decir, tenemos la capacidad de captar, procesar imágenes, sonidos, impresiones, sensaciones del medio que nos rodea para comprender y conocer el mundo. La percepción social es más de lo que vemos, oímos, sentimos, saboreamos u olemos. Es también el significado que damos a estas sensaciones, la manera en que nuestro cerebro organiza la información que proviene de nuestros sentidos. La percepción social es el estudio de la influencia que tiene la sociedad dentro de la percepción y gracias a los diferentes estímulos impuestos por la sociedad, respuestas pueden ser diferentes ya que varían los factores dentro de la percepción social. Por ejemplo, las expectativas, las motivaciones, la familia, los amigos, la experiencia, los estereotipos y las impresiones y el mundo que nos rodea en general. Por estereotipos entendemos que es una imagen, una idea o modelo a seguir generalmente asociado a un grupo social, que es atribuido a sus conductas, cualidades y habilidades, así como otras características que lo identifican. Debido al poder de los estereotipos dentro de la percepción social, tendemos a juzgar y dejarnos llevar por las primeras impresiones, lo que nos inclina a formar una mala imagen de las personas sin conocernos realmente. Los estereotipos tienen un gran impacto consciente e inconsciente sobre nosotros gracias a la sociedad en general. Y cuando veo estos acontecimientos de violencia que suceden, como el del obispo de Guerrero, o lo que le sucedió a Eduardo Rivera, o a grupos en colectivo, me quedé pensando, estas situaciones se dan y hacemos una idea que tal vez no sabemos el trasfondo, más hacia las personas que a los colectivos. Y escuchaba yo expresiones de ciertos personajes de la política y dije, bueno, es que no entiendo por qué tienen que dar explicaciones si nadie se las ha pedido. Y dentro de los refranes en México, dice a explicación no pedida, acusación manifiesta. El que excusa de algo de lo que nadie le está acusando, se incrimina a sí mismo. Y entonces cada quien toma su posición. Y esto me hace recordar a Polo Polo. Cuando Polo Polo lo escuchas, uno infiere lo que va a decir. Te adelantas en tu imaginario y ya estás pensando una idea dentro de esta percepción que trato de explicar. Y si es cierto, estamos viviendo al teléfono descompuesto porque nadie sabe la realidad y cada quien expresa lo sucedido en tal acontecimiento. O la fuente fue a través de los medios, que no sé qué tanto esté fundamentada esa idea o que sepan la verdad, pero cada uno tiene una idea sobre un hecho. Y yo supongo, ¿verdad? Porque ahí tienes tu propia impresión de que yo creo que sucedió esto. Yo no tengo el fundamento. Y ayer que escuchaba la charla de Jesús Manuel sobre estas situaciones, me quedé pensando sobre la percepción. Y efectivamente, el que cuenta sobre lo sucedido es el que estuvo en el hecho, lo que sucedió, no lo que yo creo y que supongo. Pero cuando tú llegas con un juez, con el que dicta, ¿verdad?, la ley, dice, ¿y cuál es la evidencia? ¿Cuáles son los hechos? Escucho a todas las partes como para darnos una conclusión y decir, este es el veredicto. Es lo que quería yo platicar acerca de esta percepción y documentarme porque pues, seguimos aprendiendo mucho del comportamiento del ser humano. Y con eso termino. ¿Ya? Sí. Tengo la percepción de que tu rollo es muy corto. No, para no alargarlo, pero pues se han dado tantas expresiones, ¿no? De todos los acontecimientos que han habido y hay muchos más. Las Sí, percepciones. yo creo que Sí. es un tema interesante el que nos acaba de plantear Víctor,
y que tiene que ver con lo cotidiano, incluso con los conflictos, con los conflictos personales, familiares que se dan entre las personas, ¿no? Porque revisando el origen del conflicto, pues en gran parte, por no decir que un 80%, está basado precisamente en las percepciones, no en las realidades. Y pongo como ejemplo el conflicto de una pareja, ¿no? Ella se queja de él o él se queja de ella. Cuando le preguntas con base en qué está haciendo esta percepción, esta idea que tiene, la respuesta es que lo siento, es que me parece, ¿no? Y vemos que la percepción pues termina siendo algo totalmente subjetivo, porque no está basado en cuestiones reales. Y si aunado a esto nos dejamos llevar por comentarios tan superficiales, con pocas bases, como se está dando ahorita en la mayoría de las denuncias, que no tienen un fundamento, es simplemente yo creo, alguien me dijo, por ahí escuché, esto contamina todavía mucho más y la percepción se distorsiona de manera significativa, ¿no? Entonces yo por eso creo que es importante atender a la percepción que tiene alguien, porque esta es su verdad para ello. Esta es su creencia sobre alguna situación que está viviendo o que le están comentando, ¿no? Entonces sí es muy importante, Víctor. Hola, buenos días. Buenos Buenos días. días, Solito. Hola, hola. Me parece que es un tema de importancia suprema porque creo que, por ejemplo, ahora lo que estamos viviendo de la época de las elecciones, pues se nota muy claramente este asunto de la percepción, ¿no? Y la percepción, esto que llama a los primeros juicios, ya sea por estereotipos, por eh, creencias infundadas, que dices, Víctor, y bien, que se fundamenta en las primeras percepciones, pues yo creo que algo curioso que nos pasa como sociedad, y eso ocurre en cualquier sociedad y prácticamente en cualquier época de la humanidad, es que aunque sigamos percibiendo, y más profundamente y entre comillas, todo lo vamos acomodando de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a la tradición de mi familia, de acuerdo a mi tradición política, de acuerdo a mis creencias religiosas, todo lo vamos acomodando en departamentos perceptuales y con base en eso generamos nuestra conducta, nuestras opiniones, y ojalá la cosa se quedara ahí, pero de ahí surgen conflictos, como bien decía Sara, y llevamos hasta la muerte, llevamos este asunto ya a niveles extremos, como por ejemplo lo que está pasando en Medio Oriente, quién tiene la razón, quién atacó primero, quiénes son los malos, quiénes son los buenos, está haciendo bien Rusia en bombardear ahorita de regreso a Ucrania o son unos malditos, en fin, por donde quiera que se le vea, es un asunto de cómo cada quien acomoda las cosas y cómo cada quien tiene su verdad. Es increíble lo que sucede, es un tema de vital importancia, ¿no? Pero Sí, precisamente muy complejo. Si simplemente fuera en el ámbito médico, no, tengo que consultar otra opinión. Y vamos con otro médico, basado también en evidencias que surgidas de aparatos de medición, de radiodiagnóstico, etcétera, pues que aún con todas esas evidencias, un médico puede decir, no, ¿para qué te van a operar? Otro dice, no, ya que te urge una operación. Y entonces el pobre paciente dice, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? En la abogacía, no se diga. Bueno, en el caso de la criminalística y la criminología, de ahí la necesidad de estas disciplinas porque hay que hacer investigación profunda. Si no, de otra manera nos quedamos con verdades a medias, que sucede muy frecuentemente, ¿no? ¿Y saben sí. dónde se da mucho y que es muy grave? En los jueces. Híjole. De hecho, hay un estudio que estaba yo recordando ahorita de 1937 que hizo Miray López, que es uno de los primeros autores en lo que es la psicología jurídica. Y él hizo una correlación entre cuatro acciones, de hecho le llaman las malas acciones de Juanito.
y entonces las desglosa, esto es con un lápiz. Y entonces dice, Juanito se encontró el lápiz, por ejemplo, y se lo quedó. ¿Te parece que es la acción más mala o la acción más mala es que Juanito se encontró el lápiz, lo partió a la mitad y se lo puso la mitad a otra persona y él se quedó con la mitad? O sea, ya mete a alguien más. De estas 5, para no alargarlo, acciones, se las puso a los jueces para que determinaran con el número 7, por ejemplo, cuál era la acción más mala de Juanito. Y este mismo ejercicio se lo puso a niños y niñas de secundaria. Resulta que en el grupo de los jueces, que también había abogados y magistrados, las respuestas que daban eran tan dispersas que, por ejemplo, la acción más mala para unos, que para un grupo determinado era la peor, pero para otro era la mejor, para otro era la intermedia. Y estos mismos resultados estuvieron relacionados con los niños de secundaria. Entonces dice, parece que tienen incluso con menos dispersión de los datos en los niños de secundaria, que tenían más conciencia de cuál era lo más malo que se podía haber hecho que los mismos jueces. Y esto le llevó a Miray López a plantearse la necesidad que en las leyes estuviera la psicología de la mano, por eso la psicología jurídica, dice, para quitarle la venda al derecho, porque no ven, se van con los prejuicios. Dice, los jueces juzgan con sus prejuicios, con su percepción de las cosas, y esto es muy interesante porque lo estamos oyendo desde 1937, que salió la psicología jurídica de Miray López, Emilio Miray López, en España. ¿Cómo Fíjense ven? que lo alucinante de esto, lo increíble es cómo incluso este tipo de fenómenos de percepción que van generando los famosos estereotipos y esos sesgos, están llegando incluso al funcionamiento de la inteligencia artificial. Me enteré de un programa que implementó, creo, no estoy seguro, pero creo que fue Amazon, de selección de personal, y se dieron cuenta que la selección que estaban haciendo con inteligencia artificial de personal estaba teniendo un sesgo. Estaban escogiendo, el programa, la inteligencia artificial estaba escogiendo más personas con características, por ejemplo, piel blanca, ¿no? Piel blanca y ojos claros. Y a la gente de color, los negros, digamos, los estaba sesgando, los estaba eliminando. Dijeron, ¿pero por qué? Pues si no estamos interviniendo nosotros, es la inteligencia artificial. Pues resulta que también la inteligencia artificial estaba siendo influida en su funcionamiento por sesgos perceptuales de los seres humanos. Entonces tuvieron que cancelar el programa en Amazon, si no me equivoco, insisto, porque también la inteligencia artificial estaba cometiendo ese sesgo en la selección de personas para ocupar puestos. Fíjense hasta dónde llega esto, ¿no? Y, A ver, yo los estoy oyendo y estoy percibiendo, y lo que percibo quizá no sea lo que ustedes quieren decir. ¿Me explico? No. no. Sí, porque no sé, o sea, Víctor leyó un texto que no es de su autoría, que le pareció correcto. Aida compara el tema de la percepción con la labor de los jueces. Olinto metió a la inteligencia artificial en la percepción. ¿Qué es la percepción? Ah, bueno, como fenómeno, No como fenómeno. bueno, es que no puede explicarse si no se recurre a eso. No es un fenómeno. Bueno, un proceso. La percepción es el conocimiento de lo externo. Sí, sí. Sí, pero sí y no. Espérame, no, sí, pues, perdóname, la percepción no se origina en el abismo de la ausencia de hechos, Ah, ¿no? claro. La percepción es la mente del individuo está adecuándose a lo exterior y eso se genera un proceso de razonamiento, de conocimiento, de valoración asertiva, negativa, dudosa, engañosa, y entonces eso
es la percepción. Yo tengo la percepción de que Víctor preparó un tema basado en un texto, pero no investigó más. Yo tengo la percepción de que Aida metió el tema del juez porque los jueces juzgan por percepciones, no por hechos. ¿Me explicó? Y quizá ninguno quiso decir lo que yo estoy entendiendo que dijeron. Por eso el tema de la percepción, que lo quieren llevar a los escenarios políticos, me imagino que Víctor por ahí es por donde quiere ir y no me parece inadecuado, es que estamos percibiendo de los hechos políticos, a quién le creemos. Y este quizás sea el proceso que nos hace falta, el obtener la información, procesarla, razonarla, investigarla, compararla con las versiones diferentes y sacar una conclusión a nuestro criterio. Pero lo que sucede, y ahorita los dejo que hablen porque tengo que meter el programa que entra a las 8 de la mañana, nomás les leo esto. Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar, después de un vaso de vino sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas. ¿Saben quién lo dijo? ¿No? Humberto Eco. Mira. Humberto Eco, premio Nobel. O sea, nada más, bueno, lo compara con lo que un premio Nobel pudiera decir. El nombre de la rosa es uno de sus Sí, libros claro. de los más importantes, ¿no? Sí, Era claro. filólogo, etcétera. O sea, lo que está sucediendo es que nos están invadiendo y bombardeando con tanta información falsa que esto genera que las percepciones que vamos generando en el juicio de los hechos se queden solamente en la repercusión de todas las mentiras que nos alimentan. Híjole. Citó Víctor el caso de Lalo Rivera, el caso del obispo. Me parece que son dos casos muy similares en las percepciones que generaron. Por un lado dices, secuestraron al sacerdote, lo sometieron a drogas y lo dejaron desnudo en un hotel. Son hechos. Del otro lado oyes, el cura era un perverso que tenía relaciones con otras personas y se pasó de drogas y lo encontraron con las manos en la masa. Lalo Rivera. Iban tras él, lo van a matar, lo querían matar, unos colombianos se metieron al fraccionamiento, se equivocaron de casa, se metieron a la casa de enfrente. Perdón, qué pendejos, ¿no? O sea, sí me explicó, o sea, la percepción es que si realmente lo hubieran querido matar, o sea, no planean las cosas bien, es como se meten a la casa equivocada. O el tema era meterse a la casa equivocada y esperar que llegara. Ah, entonces es otra cosa. Pero entonces ya viene la contaminación de la información con las revelaciones que hacen las señoras, las señoritas que estaban en la casa donde se metieron los asaltantes, más la interpretación que le da Lalo Rivera, más la interpretación que le da el fiscal, más la interpretación que le dan los periodistas, más la interpretación que les dan quienes opinan en las redes sociales, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿a dónde llegamos? Hubo un presunto ataque a la vida del candidato o no la hubo. Hubo un hecho de confusiones en el asalto a una vivienda, que parece ser que no es la única, sino fueron otras en colonias diferentes por esa zona, y entonces el candidato dice, aquí me subo en este tren, en este taxi, usando un poco la referencia que hace Bauman sobre la sociedad líquida. Aquí me subo, me lleva a la esquina más rápido, viene el debate el domingo, con esto subo mis bonos.
Ya. Híjole, man. A ver, ¿qué percepciones? A ver, voy a subir el programa mientras digan algo, por favor. Claro, Pero claro, es con que mucho gusto. tampoco, Sí, sí, sí. digo, tampoco es algo objetivo, ¿eh? En la No, percepción, no, no, claro. en la percepción estás tú, a través de los sentidos, estás interpretando el Exactamente, a exterior. través de los sentidos. Sí, pero hay una Exactamente, interpretación del Por mundo, supuesto. de las cosas, de lo que estás viendo. Entonces ahí es donde claro. se puede distorsionar en un momento dado Sí, algo y ya no sí. es objetivo. ¿Y cómo haces que no se distorsione? Es que esto es de cada Muy quien, difícil. esto es humano. No, no, esto es de las personas que estudian el tema del que se habla. Un médico Pues, sabe de lo No, que habla, un, ni no, un así, paciente no. ni así. no. Al mejor este argumento tú lo puedes distorsionar por tu percepción. Mira, Claro, por la te voy a poner información un externa ejemplo. que recibes. No, no. O por tus ideas, simplemente. No, mira, hace muchos Ahí ya años yo interviene recuerdo tu cuando, juicio, ahí ya interviene tu juicio y entonces entraríamos en el tema del juicio de valor, o sea, no hay sí, manera de ya es evitarlo. otro asunto, pero bueno, vale, vale. Y es que no hay manera de evitarlo. ¿No? Miren, yo cuando estudié la psicología hace muchos años, me acuerdo que estudiaban mucho los psicólogos rusos, Rubinstein y otros. Entonces me acuerdo que decían, la percepción es el reflejo de la realidad. Así decían, porque está basado en los hechos que el cerebro percibe y está basado en hechos. Solamente reflejamos la realidad. Pero con el tiempo se dieron cuenta que no, porque otros psicólogos alemanes, los famosos psicólogos de la Gestalt, se encontraron que no, que nosotros siempre, como bien dice Ara, interpretamos los hechos. Por ejemplo, lo que dice de Humberto Eco. O, como lo dice Humberto Eco, es palabra sagrada. Yo no estoy de acuerdo con Humberto Eco, así sea el pontífice de lo más alto en la literatura. No, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Eco. Eso se me hace un acto de mucha soberbia, de mucha arrogancia. O sea, solamente los grandes escritores tienen derecho a hablar. Los demás son una generación de idiotas y tienen un teléfono, lo cual no quito que en muchos casos sí es cierto. Ahora con las redes sociales dicen ya cualquiera puede emitir una opinión. Pues claro que está bien que cualquiera, a mi juicio, otra vez, a mi juicio, el juicio de Olinto, tiene derecho a decir lo que le plazca. Pero el problema es lo que dice y cómo lo acomodamos dentro de nosotros. Es una idiotez lo que está diciendo. Otros, no, es una gran verdad. Y como bien dices, Jesús Manuel, sí, pero hay hechos. Pero los hechos siempre, lo que percibimos auditiva, visualmente, lo que sea, lo acomodamos dentro de nosotros con base en nuestras creencias, en nuestros prejuicios, en nuestros valores. De acuerdo con eso lo vamos acomodando. Claro. Entonces, Y es muy luego difícil. entonces, ya no es una percepción, sino es una emisión de un juicio, con base en Sí, la pero información acumulada, con base en el conocimiento de la especie que estás hablando. sí, pero ya lo que yo me refiero es el proceso desde la psicología, lo que es la percepción, como proceso que hacemos o qué sucede en el ser humano cuando percibe con sus sentidos, sí, lo filtra, siempre filtramos la información. La objetividad, incluso en las ciencias exactas, ya es muy cuestionada, la objetividad. Hay estudios, incluso científicos. Estaba leyendo, por ejemplo, algunos estudios que se hicieron respecto al colesterol, cómo fueron sesgados y se publicaron en el Journal Medical, no sé qué, revistas de altísimo nivel que después fueron cuestionados por otros conjuntos de investigadores. Dijeron, no, ahí hay sesgo en las publicaciones que se hicieron. Y esas publicaciones se consideran como la Biblia. Entonces siempre hay sesgo en todo, incluso hasta en investigación científica. Es muy difícil, es algo que se nos olvida constantemente y caemos en esa trampa porque lo que decimos la defendemos como si fuera verdad absoluta. Y Claro. eso es un error que puede llevar a niveles de gravedad. Por ejemplo, Sí, lo que tú estás diciendo, ¿no? La percepción es esto, y nosotros decimos, no, la percepción, además esto, dices, no, es esto. Simplemente ahorita lo estamos viendo Claro. con Claro. nuestra conversación. es que por eso hay definiciones de las palabras, por eso Sí, se claro, analizan las claro. raíces de las palabras, por eso hay un diccionario, por eso se emite
una opinión de qué significa esto por cuestiones de semántica. Pero cuando las personas no hablan el mismo idioma, cuando las personas tienen un nivel sociocultural de conocimiento diferente, un campesino no ha leído a Bauman, ni ha leído a Humberto Eco, ni ha leído nada de las cosas que tú lees de psicología, pero sabe cuándo va a llover, porque Exacto. percibe lo que está pasando en el ambiente, o porque sus animalitos están inquietos, o cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, eso es lo que yo voy a esa parte. Uno es el tema de la percepción, la otra es la manipulación que se hace de parte de los expertos de la información para generar las percepciones que a ellos les interesa, que es donde creo que iba Víctor. Y la otra es que Humberto Eco les llame legión de idiotas a los que opinan de todo sin tener la preparación para hacerlo. En tiempos de la Edad Media, los reyes no sabían leer ni escribir. Eran los religiosos los únicos que podían hacerlo. O sea, el conocimiento es importante. Por eso la educación primaria, secundaria, preparatoria, las licenciaturas, le dan a los seres humanos un universo general del conocimiento de las cosas. Cuando se habla de política, habría que consultar a los estudiosos de la ciencia política y no al vecino. Cuando se habla de hechos policíacos, habría que consultar a los expertos en la delincuencia, en los sistemas de asalto, de robos, de todo, y no a los opinadores de redes sociales que hacen el caldo gordo a una determinada legión. O sea, las redes sociales son una maravilla, pero también son una desgracia. Y sin embargo, también los Este, canales oficiales de los grandes sacerdotes de la información, ¿a quién le creemos? ¿A CNN? Porque son una No, organización, porque CNN no es una persona. bueno, a cualquiera de los grandes opinadores, periodistas o escritores. Por ejemplo, Aguilar Camín. Como Pero tiene una espérame, trayectoria enorme Aguilar Camín, yo soy muy honesto. Nunca he leído a Aguilar Camín. no, Jamás. me refiero a O a su sea, no sé opinión y si a leer. creerle o no creerle, porque nunca lo he leído, primero. Sí. Y segundo, cuando lo he llegado a escuchar en alguna mesa redonda, me parece que sus criterios son muy decimonónicos quizá en unas cosas y muy convenencieros en otras. Y sin Pero embargo, otra gente le leerlo, aplaude. nunca lo he leído, lo confieso, nunca lo he leído. Y podemos poner otro caso, gente de mucho peso en su opinión, digamos López Dóriga, ¿no? Por así decirlo, u Perdóname, otros. pero López Dóriga, que durante años fue el favorito del gobierno de López Portillo y de la hermana de Margarita, López Margarita. Dóriga, que tenía su yate frente a la bahía en Acapulco y que navegaba no sé cuántos kilómetros afuera para que no lo detectaran, porque era un casino. Sí, López Dóriga, que tuvo una flebitis tremenda por el consumo de ciertas sustancias. López Dóriga, que estuvo fuera de Televisa durante tanto tiempo y que regresó con una línea muy diferente a lo que era antes. López Dóriga en la radio desde hace 30 años, que por un lado cuestiona todo lo que dice López Obrador o todos los que no están con él, y por otro lado recibe a Pepe Chedraui, y Pepe Chedraui le dice que la ciudad está sin agua, sin vigilancia. Y dice López Dóriga, ¿pero cómo? ¿Qué pasó? Claro, cuando venía con Moreno Valle lo recibían en helicóptero. O claro. sea, no me hagas hablar, por favor, Olinto. ¿Por qué citas a esas personas? Ya me cago. Habla, es necesario hablar. fíjate, Me estás provocando. Me estás provocando. así, Eres un provocador. Oh, fíjate, eso es lo bonito de poner el tema, porque hay una narrativa y cada uno tiene su percepción. Claro. Y repito, ayer que ya estaba yo escuchando que decían cada uno sus ideas y Claudia, la politóloga de UPAEP, te dice, no, es que Jesús, tú estás diciendo que está fabricado.
Tú dijiste No, eso, no, yo ¿no? no dije eso nunca jamás. Espérame. Nunca dije eso. Está poniendo un ejemplo. No, Estoy poniendo un ejemplo. Y no, entonces, quédate a lo que realmente dije y no y, inventes. y entonces Yo uno nomás narra, dije, si es cierto que querían hacer algo contra Lalo Rivera, qué tontos son. sí, y entonces uno percibe otras cosas tan diferentes y dices, yo no fui. Y me quedé pensando en esa percepción y efectivamente, oye, pero no se necesita ser estudioso como para platicar un poquito sobre esta percepción. Te voy a comentar, y pareciera como chiste, ¿no? Pues es que el La cotilleo poblano vecina, es el chisme de la vecina. Entró un la señor. ve- Es que la señora ha de andar con él. O sea, sí, espérate, hombre, por favor. Ese es No, no, no. la vecina le platica a otra vecina, ya te fijaste de fulana, se baja todos los días de un carro diferente. ¿Quién sabe qué ha de estar haciendo? Y entonces le dice, Es un no, taxi. vecina, es que es Uber, por eso es que cambia de coche, ¿sí? La percepción en tu imaginario, ¿no? Y sí es cierto, o sea, y dices, pues es que toma Uber todos los días, por eso es que cambia de coche. Y así no sucede lo que pensamos que creemos. A veces ocurre a lo contrario. Yo no creo que Víctor haya dicho eso. Yo lo conozco. Y de veras pones las manos en el fuego y dices, sí, yo no creo que haya dicho eso ni que haya hecho eso. ¿Recuerdas cuando a Tere lo comenté, no sé si lo escuchaste, el lunes, cuando gobernaba Bartlett y el encargado de la seguridad pública era el teniente coronel Rodríguez Verdín, conocido de todos los poblanos de esa época, ampliamente conocido? Y hubo un incidente de procesos electorales defectuosos en Huejotzingo, creo. Ahí ya no me acuerdo mucho, creo que en Huejotzingo. Y se fueron a manifestar al Palacio de Gobierno que estaba en la Reforma. Ana Tere, Paco Fraile y algunos otros panistas de esas épocas. Y los policías, los granaderos, estaban frente a la puerta impidiendo el paso, pues, razones obvias. Hicieron un cerco y entonces, en un determinado momento, no sé si Ana Tere se tropezó, no sé si lo programó, no sé si lo hizo voluntariamente, no sé si fue una casualidad, si fue un accidente, pero de pronto Ana Tere aparece en los brazos de los granaderos. Un fotógrafo, amigo mío, hace la fotografía y se vuelve la mártir del Calvario. Y nunca le hicieron nada, o sea, no la agredieron. Pero la foto generó toda la percepción de lo que les estoy diciendo, Ujú. ¿sí? Y claro, Bartlett venía de una historia de se cayó el sistema, de quién, y órale, duro contra todo. En este mundo traidor, como decía Campo Amor, nada es verdad ni mentira, Exactamente. todo es según el color del cristal con el que se mira. Así Y es. buen tema, Sí, percepciones. sí, y la verdad es que me gustó mucho y lo que estoy haciendo es observar mi alrededor. Si no se han dado cuenta, ahora escucho palabras y las estudio. Y digo, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué? Y entonces en esta narrativa digo, ¿Qué hay que haces eso? profundizar, ¿eh? ¿Por qué haces eso? Porque me gusta escuchar qué están haciendo los demás. No tienes pacientes, porque si no, no estarías perdiendo. No, no, acuérdate que el Bueno, médico, esa es la percepción que tengo. Sí, no, la realidad, nótese. sí, pero por ejemplo, normalmente yo no escucho a Jesús Manuel, no lo escucho, pero ayer me fui a estacionar el carro porque tengo que ir a dejarlo fuera del cuadro de histórico, porque te cobran, y entonces lo dejas a calles vecinas y dije, voy a ver qué está hablando, porque me llegó la alerta. Y fue cuando comencé a escuchar y me interesó y percibo eso, de lo que están diciendo, dije, esa palabra de percepción, y comienzo a estudiarlo. Yo creo que hay que observar tu medio,
¿Qué es lo que se habla? Porque es interesante, no solamente los acontecimientos como tal, sino el fundamento de las palabras. Y ahora me ha dado por estudiar un poco más acerca de la vida, ¿no? O sea, son etapas. Bueno, dentro de este asunto del que hablas, y ya no lo dije, pero cuando uno habla de percepciones debe de sumar otra cosa para que el algoritmo funcione, interno, el mental, la observación. Uno de los elementos del conocimiento de la verdad, que no es solamente la adecuación de la mente al objeto, como dirían los clásicos, es la observación. Observar. ¿Qué es lo que hacen los campesinos? Observar. Sí, y No es lo que estoy haciendo. bombardear con toda la información. Tú abres ahorita el X o el Face o el WhatsApp, los grupos de esto, y según el grupo, intentaron matar a este, y el otro, es un montaje, y el otro, van 20 puntos abajo, por eso están así, y el otro, estamos empatados, por eso me quieren matar. O sea, y entonces, si tú le haces caso a todas las versiones, pues te vuelves loco, es la Torre de Babel, y todo esto se convierte en un galimatías, ¿o no? Sí, sí, y por eso es que mi narrativa es, hoy me ha dado por observar, por escuchar mi entorno. ¿Está bien? Y es interesante, ¿eh? Porque la verdad es muy enriquecedor. No solamente escuchas una noticia, sino las palabras, lo fuerte de las palabras y hay que fundamentarlas. Por ejemplo, tuve que estudiar de la UNAM una tesis sobre percepción social, que es lo que leí. Y después tomé otro artículo Sí. que no Fíjate, recuerdo fíjate y todo lo digo, que hay que estamos haciendo. fundamentarlo. En este programa estamos motivando que el doctor vuelva a estudiar. No, es interesante en verdad. O sea, yo creo que a veces pierdes el tiempo en otras cosas menores, pero hay que profundizar sobre la vida, ¿no? Muy bien. Y verla. Bueno, a ver, si quieren seguimos con el tema, pero no sé si si Aida trae su tema o Lito trae su tema y ya no los dejamos expresar. Aida, por favor. Ok, bueno, el asunto es diferente, que también tiene que ver, viéndolos de otro punto de vista. Yo quiero hablar sobre los divorcios. Hay una encuesta interesante que estuve revisando, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el ENOE son sus siglas. Lo que acá están planteando ellos es que entre el año 2000 y el 2015 se incrementó notablemente el número de divorcios que ha habido durante mucho tiempo. Ha sido gradual, pero en estos 15 años, que es lo que analizan acá, es interesante porque se aumenta un 136% los divorcios. Llama la atención porque también hacen la comparación con el número de matrimonios, qué pasa con los matrimonios, y se encuentra que aun cuando que, por otro lado, si suben 136% los divorcios, los matrimonios se reducen en lugar de incrementar y se reducen un 21%, ¿no? Entonces vemos menos matrimonios y más divorcios. Hay una cosa que me llamó la atención que no lo analizan acá en esta encuesta, pero revisando la gráfica que nos muestra el ENOE, vemos cómo iban subiendo año con año los divorcios, pero hay un hecho acá interesante, fíjense, en 1993 bajan al 50%. Y entonces dice uno, bueno, ¿aquí qué pasó? Hablando también hasta de percepciones y todo esto, ¿no? ¿Qué pasa en el mundo también? ¿Qué pasa en México en este año, 1993? Si nos ponemos a investigar qué pasa, pues hubo varias situaciones, pero quizá lo más importante que se dio dentro de la política es que viene el cambio.
Y entonces aquí aparecen ya los nombres de los que se van a postular, ¿no? Que por un lado es Colosio, por otro lado era ¿qué? Cuauhtémoc Cárdenas y me falta el tercero. ¿Cuál era? Era Cárdenas, Colosio y... Ay, se me fue ahorita el tercero. Bueno, y dice uno, bueno, estos fenómenos que también tiene que ver con la privatización también de canales que eran públicos que se vuelven privados, 1993. No sé, esto aquí sí es una especulación, no es una realidad. ¿Por qué en ese año bajaron al 50%? Si todo el tiempo, si revisamos la gráfica, todo el tiempo va en ascenso hasta llegar este gran incremento de que en 15 años se da 136%. Bueno, eso es un análisis de la gráfica que me llamó la atención, ¿no? Ok. Vemos que de los divorcios que se llevaron a cabo en el 2015, 123,786 fueron los divorcios que se consumaron. De estos, fíjense, porque esto lo hace la encuesta que tiene que ver con ocupación laboral, ¿no? De estos 123,000 y fracción, el 50% encuentra que los dos eran parte de la población económicamente activa, es decir, los dos trabajaban, el 50% de los divorcios. El 22,5% solamente trabajaba el hombre. En el 1% solamente trabajaba, perdón, en el 2,2 solamente trabajaba ella. Y en el 1,7 ninguno de los dos tenía trabajo, es decir, grandes problemas económicos. Llama la atención esto porque el 50% de estos divorcios que se consuman en 2015, los dos son económicamente activos, lo cual da la pauta de que en la medida que no hay una dependencia económica, pues es más fácil en un momento dado tomar la decisión que cuando dependes económicamente de la pareja, ¿no? Esto creo que suena un poco más lógico, ¿no? Pero después se van, de acuerdo a la encuesta nacional de ingresos, de ingreso de gasto de los hogares, que es el ENIC, hacen otro análisis en 2016. Yo creo que todo esto amerita un análisis interesante hasta por pasos, porque esto es muy grande, entonces nada más voy a tocar algunos puntos. Esta encuesta, en 2016, encontró que hay una serie de profesiones o de ocupaciones que tiene que ver con los divorcios que más se llevan a cabo en México, o sea que también está relacionado con esto, ¿no? Y entonces vemos acá que el 67% de los divorcios estaban relacionados con personas que trabajaban, fíjense, dedicados a la prostitución, lo cual pues llama la atención porque pues no, a veces uno no piensa que haya tanta gente trabajando en esto, ¿no? El 50% eran pintores. Otro, siguiendo en la escala, ¿no? De más a menos. El que sigue eran supervisiones de la Armada, Ejército o Fuerza Aérea. Después siguen escritores y críticos literarios. Continúan los ingenieros biomédicos. Después los astrólogos, los adivinadores o afines a estas cuestiones esotéricas. Continuando con los investigadores y especialistas en sociología y desarrollo social. Después son los optometristas u oculistas. Siguiendo después las edecanes y por último las personas que se dedicaban a cuestiones de cocina, pero más que nada de cocina doméstica, no tanto de restaurantes, es decir, cocineras que iban a las casas a trabajar, ¿no? Esto es interesante porque lo hablan a nivel de ocupaciones, ¿no? Y luego viendo en qué otro ámbito también esto se daba, que llama la atención,
dice que hay, en otra muestra que encontraron con 645 personas y 66 ocupaciones, encontraron estos resultados. Dice que los que más se divorciaban, perdón, déjenme ver acá, que los que más se divorciaban aquí en México, de acuerdo a esta encuesta del ENIC, dice que eran los funcionarios y directores que tenían puestos de jefaturas. Seguían profesionistas y técnicos. Después trabajadores, auxiliares en actividades administrativas, comerciantes, empleados en ventas y agente de ventas, trabajadores en servicios personales y vigilancia, trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca, trabajadores artesanales, operadores de maquinaria industrial, ensambladores, choferes y conductores de transporte. Y entonces se fueron por otro lado. ¿Cuáles son las ocupaciones que tienen menos divorcios? Para hacer una comparación. Los que tienen menos divorcios son en orden de mayor número de no divorcios, pues, donde había menos, eran los directores en servicio de vigilancia y seguridad. Seguían los trabajadores en el cultivo del maíz y o frijol, campesinos básicamente, diseñadores gráficos, trabajadores en la elaboración de productos lácteos, trabajadores en la apicultura, trabajadores en el cultivo de flores, operadores de máquinas para elaboración de productos químicos, trabajadores del ejército, supervisores de técnicos eléctricos en electrónica y de equipos en telecomunicación y electromecánicos. Y por último, los artesanos de productos de bejuco, vara, palma, carrizo y mimbre, excepto madera. ¿Por qué es interesante esto? No sé si a ustedes les llame la atención. Parecería que la gente que está trabajando más en cuestiones de cultivar la tierra, de trabajar en su comunidad, están tan metidos en el trabajo que terminan teniendo una situación más estable en términos de que se continúa la relación, porque no estamos aquí hablando de cómo se sienten en ese matrimonio, que eso sería otro asunto, ¿verdad? Sino de estar dentro del matrimonio. Y que tiene mucho que ver, según se hace en el análisis también, con personas que están la mayor parte del tiempo fuera de casa. En la medida que no están juntos, que no están conviviendo o que no tienen las actividades relacionadas con el campo, con actividades artesanales incluso, hay más inestabilidad en las parejas, ¿no? Entonces, esta encuesta que se hace da para mucho, pero me llama la atención cómo esto está relacionado también con el ingreso, con la profesión que uno tiene, para tener también esta estabilidad o no estabilidad en un matrimonio, ¿no? Entonces me quise compartir con ustedes estos datos. Quiero seguirlo revisando porque después viene también cuántas horas están compartiendo juntos, cuántas horas están, y que tiene que ver con la comunicación, pero eso le damos una continuación la próxima semana, si quieren, ¿no? ¿Cómo ven estos datos? Interesante. ¿En dónde salió esto publicado? Te doy. Pues mira, habría que entrar al ENIC, que es la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, que es de donde se toma la información para ir directamente. Y está la otra encuesta que les dije, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que es el ENOE. Muy Habría interesante. para esto, porque sí, yo creo que es interesante analizar las causas, tanto de laborales como de ingresos también, porque también se hace un análisis del ingreso, y esto llama mucho la atención, pero continuamos con esto la próxima semana, si les parece bien. Tú sabes que una figura pública y quien realmente depende de su concepto que tenga la gente, y voy a hablar de los políticos, escuchaba que no te debes de divorciar porque no te va a ver la gente muy bien.
claro. Los generales pues, tienen como que el principio de no divorciarse. Podrán tener las mujeres que quieran, pero no divorciarse, porque no está bien visto, ¿no? Porque eres una Cuéntame figura cómo va eso pública. de los generales, no lo sabía yo. Tiene que ver con la percepción que tiene la gente de Tiene que ver ellos. con la percepción, ¿no? Y escuchaba y dije, bueno, De todas las no sé si mujeres sea verdad o no se no, pueden divorciar. pero sí es, no, o sea, y se presenta a la esposa, ¿no? Como tal, cuando Claro, eres figura pública. O sea, claro. los que guardan, yo no sé qué tan felices sean o no, pero, y cuántas horas estén conviviendo, pero hay una posición también dentro de este juego, ¿no? Es decir, no soy divorciado, seguimos viviendo en pareja. Wow. Sí, muy interesante. Sí. Bueno, no sé si ahí viene o lo capté mal, solamente en cuanto a profesiones, licenciaturas, por ejemplo, si hay algunas que donde se llevan a cabo más divorcios o hay más divorcios y en otras no, menos, Sí, no se señala ahí. también lo manejan. Mira, Las, en fin, interesante. Me llamó la atención el empoderamiento en el 50% donde ambos trabajan, Sí, 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 sí. ambos trabajan, ¿no? Sí, Se da porque el muchas divorcio, mujeres se detienen por eso, ¿no? ¿no? Porque Son tienen mujeres temor. empoderadas. Sí, 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 sí. Tienen temor de perder lo que han conseguido o lo que tienen y dicen, ¿y qué voy a hacer si me divorcio? Si no sé hacer nada. Eso es muy sí, Les voy a, de les voy hecho, a contar, ajá, sí. No, les voy a contar algo que no sé cómo lo tomen. Mi mamá decía, este, dice, si tú le das a una mujer un coche, la pierdes. anda. O sea, dije yo, ¿cómo? O sea, sí, 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 porque ya va a andar de aquí para allá y ya no va a depender de ti. En Ah, ese concepto de una, en ese Cierto. concepto de esta mujer, ¿no? sí, De 90 años, y dices, ¿y por qué me lo dices, no? Era su concepción, vamos, porque le Pero dabas la libertad, le dabas, ¿qué? Construida. antes así era. Yo conozco casos todavía de personas, pues que no tienen 90 años, a lo mejor tienen 50 y algo, pero que tienen a los hijos y a la mujer y a todo el mundo en un control absoluto de todo orden. Ya no digas de dinero, ya no digas de permisos de salir o no salir, o de tener amigos o amigas, sino de como se hacía en los pueblos hace muchos años, cuando comenzó a salir la credencialización del INE, del IFE, de lo que se llamaba antes del Instituto Electoral. En los pueblos costaba mucho trabajo que llevaran a las mujeres a tomarse la fotografía y tener su credencial para permitirles votar. Los maridos, los caciques de los pueblos, etcétera, dejaban que las mujeres, o sea, tenían que ir a platicar primero con el cacique para que dejaran a las mujeres ir. Se conseguía en algunas partes, en otras no, porque eran dueños de todo, de las vidas de los trabajadores, de los campesinos, de todos. Y una vez que les sacaban la foto y les entregaban su credencial, ¿qué creen que pasaba? Se las recogían. Les recogía la credencial el marido, el cacique, el bueno, abuelo, lo que fuera. Se las recogía. ¿Por qué? Pues porque si le das su credencial, ya se puede ir a donde quiera. claro, qué va. ¿Qué onda? ¿Qué percepción tenían antes? Esa percepción tenía. fíjate que yo le cambiaría eso de si le das un coche, ¿no? Yo diría que más bien, si ella se compra su propio auto, es más fácil de que se vaya. Sí. Porque yo he conocido varios casos así de pues, mujeres que tienen sus camionetas, por ejemplo, pero además van al club, al gimnasio y etcétera, etcétera, están estudiando algo, pero eso
no se lo están pagando ellas. Entonces, pues, ¿cómo van a dejar a la fuente de todo eso, no? ¿No? Aunque, bueno, y además se consiguen, pues, al amante, ¿no? Entonces, pues, no, para mantener la imagen ante su sociedad, su círculo, pues ahí siguen, pero por abajo del agua ya no siguen, ¿no? Pero, sin embargo, platicando con algunos jueces, yo estuve mucho tiempo metida ahí en el medio, cuando hacía periciales, me comentaban que los divorcios los iniciaban las mujeres. O sea, todo el trámite lo iniciaban las mujeres y lo consumaban las mujeres. Pero No por era, voy a supuesto, hacer como que me divorcio. por En, cam- supuesto. en cambio, el hombre no. Sí, Y algo interesante también que se ve es que cuando la mujer se divorcia, no vuelve a hacerse una pareja fija, por decirlo así, estable. En cambio, el hombre luego que se divorcia o queda viudo, de inmediato se hace de una pareja y la mujer no. Entonces Qué son cuestiones interesante. también interesantes, ¿no? Sí, Sí, somos más dependientes los varones, Por más supuesto. dependientes. sí, sí. La mujer sí, efectivamente puede vivir sola muchos años, pero el hombre sí necesita esa compañía. No sé si tengamos una educación de madre y hacemos esa continuidad, ¿no? Fuimos educados por una mujer y seguimos mandados por una mujer. Haces una pareja más No rápido hables en para seguir. plural, por favor. Bueno, el 99%, y excepto Jesús Manuel, el 1% no se da. No, yo soy un mantenido de las mujeres, ¿qué te pasa? Sí, yo sé que a veces abuso de que todos, ¿no? Pero digo, es la percepción de que, dice, ¿será la continuidad Aulito y de a mí nos estar? mantienen las mujeres. ¿Qué pasó? No, no. O sea, Ay, Dios mío. hacendosas, caseras y Las orgullosas. pacientitas, las pacientitas son Ya. mujeres. Ah, Mm. No, no. Bueno, tema, Aulito. Bueno, pues algo un tanto relacionado con lo que hemos venido platicando y a raíz de lo sucedido con el sacerdote, obispo, no sé qué es de Chilapa, pues surge, bueno, ha surgido este tema a lo largo de toda la historia quizá, pero me refiero concretamente al celibato, ¿no? Al celibato, esta, esta regla que se sigue, que no dogma, pero esta regla, pues vino a instaurarse o a tener algunos intentos de instaurarse desde los siglos tercero y cuarto. Entonces esto ya tiene muchos siglos, pero lo que se trataba de hacer es que pues el sacerdocio implicara lo sabemos todos, una dedicación completa a Dios y al servicio y evitando la concupiscencia, las relaciones sexuales y todo esto relativo con el erotismo humano, porque esto daba pie a la degradación moral de la sociedad y en este caso del clérigo, ¿no? Entonces, pues lo que se buscaba era pues mucho recato, una línea de conducta recta, porque también esto tiene que ver con la idea occidental, pues de que la sexualidad humana está muy ligada al pecado, ¿no? Entonces, pues vamos a evitar todo esto con el hecho de que el sacerdote o los sacerdotes pues se alejen del pecado y renuncien a todo eso y no fue sino hasta, pues si no tengo mal los datos, más o menos en el concilio de Letrán, allá en 1100 y tantos, y luego en el segundo del concilio de Letrán, el primero fue en el 1123 y luego en el 1139 donde se instaura esta regla de que los sacerdotes no podían casarse o tener relaciones con concubinas. Tenían por ahí una práctica de relaciones con las famosas monjas pizza, que eran pues unas monjas que, bueno, ya sabemos o intuimos que con las que mantenían relaciones sexuales. Pero ¿cuál es la importancia de todo esto? Pues que llama la atención, y esto ha sido una reflexión a lo largo del tiempo, y hace una petición de que el celibato es algo verdaderamente inútil ya, que el sacerdocio o la práctica sacerdotal debería dejar ya de lado,
porque es una regla, no es un dogma, y sabemos que el dogma no se cuestiona, está instaurado y hay que respetarlo. En cambio, una regla, bueno, pues incluso si no me equivoco, el Papa Francisco ha dicho que, bueno, pues cualquiera puede salirse y pues casarse y tener su vida normal, casarse y así. Tengo entendido, por cierto, que en algunas iglesias, sobre todo de corte ortodoxo, si se casan, están más abiertos algunos a tener una esposa y seguir ejerciendo el sacerdocio. Curiosamente, en las prácticas de algunas corrientes religiosas, perdón, cristianas, sí se permite, casi se exige que estén casados, en este caso los pastores. Ahí sí tienen su esposa, sus hijos y santo remedio. Y uno podría pensar, bueno, pues entonces, como ya se casan, pues entonces el riesgo de que haya aberraciones, de que haya delitos de índole sexual, pues se disminuye, pero resulta que no. Resulta que también se han descubierto crímenes, abusos sexuales, y lo más aberrante de todo, contra niños, niñas, etcétera, también entre pastores de iglesias protestantes. Entonces uno podría pensar que si queda ya abierto a que los sacerdotes se casen y tengan hijos, con eso se va a evitar todo eso. Pues no, resulta que probablemente disminuya, pero como también ocurre entre pastores protestantes que están casados, se han descubierto eh, pues desde delitos sexuales, abusos con niños o hasta trata, podrían estar involucrados en algunos casos. En Estados Unidos se descubrieron, por ejemplo, casos así. Lo que se descubrió también es algo muy dantesco, lo que se descubrió hasta donde se sabe, no quiero decir que es un hecho hablando de percepción, pero sí se sospecha de lo que se descubrieron en algunos lugares en Nueva York, en unos túneles secretos que encontraron allá. Había algunas comunidades judías y parece ser que se llevan a cabo también algunas prácticas pues bastante horrorosas con niños y niñas. Entonces, pues esa reflexión, ¿qué onda con nuestra sexualidad? Yo creo que sí, en mi opinión, sí debería abrirse la abolición ya del celibato. Yo creo que debería haber mayor apertura a la práctica de la vida sexual entre personas que se dedican al sacerdocio, a ser pastores o líderes de iglesias, de una manera más abierta, que incluso pudiese haber, por ejemplo, la apertura a pues sacerdotes gays y cosas por el estilo. O sea, la represión, por así comentarlo, pues mientras más negamos algo, más se nos aparece hasta en los sueños. Decía una creencia por ahí que lo prohibido es lo más apetecido. Si no se evita, porque de todos modos va a ocurrir, quizás se disminuya un poco la incidencia de crímenes, de abusos contra personas pequeñas, contra niños, niñas y otras cosas así. Si la apertura a la sexualidad humana en todas sus, por lo menos en las prácticas, vamos a ponerle entre comillas, normales, y aquí incluyo también la preferencia por personas del mismo sexo, etcétera, tal vez mientras más abrimos esta parte sombría de nosotros en esas regiones, pues tal vez la incidencia de crímenes contra niños y niñas pudiese disminuir. No lo sé, solamente es una reflexión que salió a partir de esto del sacerdote y lo que se dice, sea verdad o no. Pues digo, híjole, pues sigue habiendo todo esto de los crímenes sexuales, ¿No? de ¿De los qué abusos. sacerdote hablas? Porque no. El sacerdote de Chilapa, que para algunos que ya se están cambiando las versiones de lo que ocurrió, no me interesa en realidad que haya sido, pero me despertó la idea de que el sacerdote había tenido alguna práctica con otro hombre y que se complicaron las cosas y que terminó en Eso el es lo que hospital. dije cuando yo Ajá, opiné de las percepciones. exactamente, pero no lo sé, en realidad eso solamente me llevó a pensar sobre esto, ¿no? Sobre Sí. que es una práctica, pues muy presente y que tal vez, solo tal vez, si se abriera el sacerdocio y líderes de iglesia, pues a vivir a una vida sexual más saludable, más abierta y sin tanto esconderse, probablemente incluyendo las prácticas de preferencias del mismo sexo y etcétera, etcétera,
yo creo que habría tal vez menos incidencia, no se evitaría, pero tal vez menos incidencia entre tanto problema y tantos crímenes sexuales, abusos, etcétera, que se dan, y sobre todo con niños, porque es lo más triste, lo más terrible, que se lleva a cabo con niños. Y no quiero hablar de números, no los tengo ahorita, pero son miles y miles y miles. Entonces yo creo, solamente una hipótesis, no es una verdad, que si se abriera, perdón, si el celibato se olvidara ya, esta regla se quitara ya como una obligación de la sacerdocio, y se viviera una vida sexual abierta, saludable, respecto a la comunidad, de que todo el mundo lo supiera, que se casaran los sacerdotes, que tuvieran novias, etcétera, o novia o pareja, bueno, tal vez, solo tal vez, disminuiría la incidencia de crímenes. Creo que mientras más, y eso lo sabemos los que nos dedicamos a este ajo de la psicología, mientras una persona más reprime, en este caso la sexualidad es algo tan poderoso, mientras más se reprime, más se aparece ya como aberración o como prácticas oscuras en la vida de cualquier persona, pero en este caso en la vida de un sacerdote, ¿no? Entonces, bueno, esto era el comentario de hoy, que ojalá algún día el celibato fuera abolido. No lo sé, creo que algunos ya están por ahí pensando que es posible. Sin embargo, si no me equivoco, en palabras del mismo este, Papa Francisco, todavía no es tiempo, todavía no es tiempo. Está considerado, pero todavía no es tiempo, ¿no? Así que bueno, pues ahí está la reflexión sobre este asunto del celibato. Bueno, hay muchos puntos que has tocado y de repente dije, bueno, ya me estoy perdiendo sobre lo que tú querías decir en cuanto a tu idea. La primera vez que escuché del obispo emérito de Guerrero, de Chilapa, fue cuando intervino con los tlacos y los ardillos y pone orden, ¿no? Entre las mafias, entre los que están luchando por los territorios. Es lo que más fuerte tengo en cuanto a idea, y después de ahí ya escucho lo que ya has comentado y todo el evento en donde aparentemente es secuestrado express, un secuestro express, y es lo único. Y después te metiste, y porque principalmente hablabas del celibato, y el celibato es soltería, ¿no? Sí, eso La quiere decir. castidad es la sexualidad, pues va a ser junto con la castidad. Entonces, ¿hasta dónde puede estar soltero un sacerdote? No lo sé, pero no, me gustaría que no se confundiera que por ser sacerdote, porque ya metiste temas como abusos sobre niños, sobre crímenes sobre niños o muertes sobre niños, entonces ahí como que no me quedó claro. Entonces sí, Sí, como ir aclarando ciertos puntos, porque ya mezclé una idea con la otra y entonces ya me perdí. Pero sí hay que poner como que todo en su lugar, y es lo que quiero mencionar. Cuando la primera vez lo escucho fue cuando intervino para poner el orden en Guerrero entre los tlacos y los ardillos. sí, no, yo menciona al sacerdote de Chilapa no para centrarme en él, no, sino solamente el hecho de que algunos dijeron que se había ido al motel con otro hombre, cosa que no me importa, ¿no? Y creo que no le debe importar a nadie. Eso solamente me disparó ese asunto de que qué onda con la sexualidad de los sacerdotes, y ahí entonces cuando me centro en eso, ciertamente celibato quiere decir soltero, no, y puede ejercer su sexualidad, pero generalmente lo asociamos, ¿no? La práctica del celibato con que quietecitos por ahí, nada de nada respecto a su sexualidad, este, pero son secretos a voces que sí, ¿no? Entonces sí, hay que aclarar eso. Celibato quiere decir solamente no casarse, es soltería, ¿no? Pero yo digo que sí deberían, bueno, en mi opinión, abrirse a casarse, ya que en A este ver, caso, a ver, pues, ¿tú eres católico? ahora ya no. Bueno, entonces, pues eso es un tema de los católicos. Pero sí, pero no nada más, porque ¿Tú eres sacerdote? no, yo lo Pues decidía es un por lo que tema de pasa. los sacerdotes, hombre. Ah, bueno, ya sé por dónde vas. Pues es que si tú
adoptas una fe, una religión, un compromiso, haces un voto de pobreza, de castidad, de mil cosas, qué sé yo, de no hablar, como los cartujos, pues es una decisión tuya. Sí, pero ojalá se quedara nada más Ah, ahí. bueno, ese es otro asunto. No, pues va de la mano. No, el otro asunto es que hay muchos sacerdotes que se cuestionan y dicen, no es prudente, tenemos que vivir como los demás porque así vamos a entender, vamos a esto, vamos a lo otro. Y entonces vienen todas las discusiones que se han venido dando desde hace no sé cuántos siglos Uf, y sigue vigente el celibato. Luego entonces, la iglesia trae un rollo ahí. Es un tema de la iglesia. Yo lo platiqué hace muchos años con sacerdotes amigos míos, ya murieron, y les decía yo, a ver, ¿qué es lo más difícil sobre el celibato? Y me decían, no, el celibato no es difícil, difícil es la obediencia, obedecer. Eso es lo más difícil, obedecer. Entonces, el celibato es parte de la obediencia. Eso es todo un tema que tiene que ver con la teología, que tiene que ver con el derecho canónico de la iglesia. Ahora, sí, que hay sin embargo, desviados, que hay gente sí, desviada, que hay perversos, que hay sátiros, que hay sacerdotes doble cara, triple moral, que todo mundo sabe, que hablan, que dice. Eso es un asunto que debe de preocuparle a la iglesia y debe de preocuparle a los religiosos, a los católicos, porque cada vez hay menos gente en las misas, porque cada vez hay menos gente que profesa la religión católica, porque cada vez hay menos gente que celebra los matrimonios religiosos bajo los cánones de la Iglesia Católica, porque cada vez hay más casos de niños y niñas que no se bautizan con los nombres cristianos, sino con nombres de artistas, de cómicos, de caricaturas. ¿Por qué se está rompiendo con todo esto? Es un asunto muchísimo más profundo que el celibato y muchísimo más profundo que la sexualidad de los sacerdotes. Yo te preguntaría, ¿por qué no se habla de las monjas? claro, ¿Las claro, monjas también tienen sexualidad? O Claro. sea, claro, por supuesto. imagínate, has estado en el Museo de Santa Mónica? Sí, sí, sí. Ujú. Bueno, Ah, ahí te cuentan historias que dices, ay, güey, ¿qué es esto? bueno, pues ahí vimos, ¿no? Ven las huellas que dejó toda esta práctica, ¿no? Exacto, Ujú. Sí. exactamente. Pero bueno, yo creo que lo del celibato es una cuestión de los sacerdotes, de la Iglesia, de Vaticano, de los Sí, cánones. perdón que te interrumpa, no, no es tanto el celibato como en sí mismo, sino yo preguntaba, sino el celibato como la soltería, que de alguna manera está relacionada con el no ejercicio libre y abierto de la sexualidad, es a lo que yo me refería. Si esto no llevaba, o sea, como hipótesis nada más, a mayor nivel, y ahí es donde se conecta con la sociedad, con crímenes, con abusos y todo eso, con niños, niñas, etcétera, y es donde sí se conecta con la sociedad, porque lo que ocurre en la iglesia y o en el ejercicio sacerdotal, pues allá ellos, ¿no? Pero donde sí se conecta y es eso. Yo decía, bueno, como hipótesis también, ¿será que si se abriera a la práctica de la vida abierta en la sexualidad, en el sacerdocio, probablemente disminuían los crímenes? Y digo, bueno, probablemente sí, no sé, habría que ver, tal vez. Bueno, si se suspendiera la fabricación de armas, quizá también terminarían las guerras y los asaltos y los sicarios y y si se reconocieran las drogas, pues a lo mejor también se acabaría con el narcotráfico y con todo esto, ¿no? Sí, pero no son fenómenos iguales, son distintos. Tienen que ver si eh, con la represión o la prohibición de algo, ¿no? Ciertamente, pues puede haber una relación a nivel pronto, ¿no? Rápido, pues sería esto igual. No, yo creo que son fenómenos distintos, pero bueno, hay quien dice, por ejemplo, que si se
se legalizan las drogas, hay una disminución, por ejemplo, en Holanda, no sé hasta dónde, no he hecho investigación sobre lo que pasa en Holanda, pero hay un poco más de apertura, por ejemplo, en el consumo de marihuana. Eso ha disminuido, pues, la incidencia, no, pero quizás sí de ciertos problemas que se dan. Por ejemplo, en Canadá, en Vancouver, se han legalizado muchas cosas y hay lugares donde incluso se llega la persona adicta y le dan, ahí mismo le proporcionan su jeringa y le proporcionan la sustancia y además atención psicológica y médica. Es cierta forma de legalización y disminuyó muchísimo la incidencia de muertes, no de adicciones, pero sí de muertes por ¿cómo se llama? Cuando se pasa sobredosis. Entonces, bueno, en ese caso, pues habría cierta relación en cuanto a las prohibiciones y la apertura, pero con las almas, quién sabe. Pero es otra Fíjate, cosa. cuando era yo pequeño, escuchaba a mi madre decir que tus hermanas deben llegar virgen a su matrimonio. Y era un concepto social, cultural, ¿verdad? 1960, 70, y escuchaba yo en casa eso, las mujeres deben llegar vírgenes a su matrimonio. Pasado el tiempo, comenzó en 1960, 70, lo que es la educación sexual, y en las escuelas se trataba de meter los libros, ¿verdad?, que hablaban de la sexualidad. Y después viene, las mujeres tienen derecho a ejercer su sexualidad. Si hay algún parámetro, algún resultado de que hoy en día las jóvenes pues, están abiertas a saber toda la información y a ejercer su sexualidad. ¿Ha cambiado el panorama? Sí se mejoró el haber educado dentro de la sexualidad a jóvenes, hombres y mujeres, para ejercer su sexualidad de acuerdo a su voluntad y su edad. ¿Sí mejoramos como sociedad? Es pregunta. Una gran pregunta. O sea, si quitamos o no quitamos, o sea, ¿sí da buenos resultados? ¿Somos mejores personas? Habría que hacer todo un programa donde se involucraran todos estos temas bajo la óptica del ejercicio o la práctica de la sensualidad o de la sexualidad, mejor dicho, ¿no? O sea, Sí. durante Sí, siglos no se habló de esto, durante claro. siglos, ¿no? Yo subí el otro día una fotografía de un artículo, dentro de un artículo de una tribu africana donde las mujeres andan medio desnudas, dirían los de la prensa del corazón en topless, así dicen, ¿no? Cuando Complejo. el top está less, o sea, no tienen, Sí, ¿no? Y el artículo sí. traía una foto en blanco y negro, artística, de mujeres africanas. Y Facebook me censuró y me quitó la publicación porque ¿Cómo estaba yo crees? incitando a algo que no era apropiado. Y dije, Claro. chica, Mira nada más. están en su derecho. Cuando tú te adhieres a la red, Sí, firmas que aceptas todo. estás de acuerdo. Bueno, pues el sacerdote cada martes santo va ante su obispo, se agacha, pone las manos, jura, o sea, hace una renovación de sus compromisos de obediencia, de castidad, de pobreza. Punto, chica. De pobreza. Yo conocí a un obispo que cuando tomó posesión mandó llamar a todos los párrocos y los sacerdotes, así los fue llamando por bloques y les dijo, aquí tienen una carta que quiero que me firmen y me la dejan a la salida. La carta decía, yo, Olinto Montiel, yo, Víctor Gómez, yo, Jesús Manuel, me hago responsable de todos mis actos personales que tengan que ver con, y venía una lista. Algunos eran de un tema, otros eran de otro tema. ¿Por qué? Por lo que está diciendo Olinto. Porque si un día se remangan la sotana, ¿a quién acusan? La iglesia, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, ya nomás Sí, para generar más sí, sí. debate. La cuestión de lo de Lalo Rivera. Se culpa y se pide protección al gobierno federal, a la Guardia Nacional, al gobierno del Estado, se denuncia ante la Fiscalía, etcétera, el intento de ataques, lo que tú quieras.
Y esto sucede en el municipio de Puebla. Y la policía del municipio de Puebla no tiene Claro. responsabilidad en esto. No entiendo. No entiendo. Claro. Pero bueno, está bueno el programa de hoy. Sí, sí. Ay. ¿Qué más? A ver, nos quedan unos minutos. Échenle de su Pues Pues tú rostro. tenías el tema. Tú, a ver. Falta tu Yo tema. ya hablé Sí. demasiado, ya No, pero no has No, expuesto el pero tema. no, el tuyo traigo tema. no hizo la tarea. Ah, exacto. Yo leí una frase en una cantina, dice, desde que leí que el alcohol hace daño, dejé de leer. ¿Dejé de qué, perdón? De De leer. leer. Ah, Desde que leí que el alcohol hace daño, dejé de leer. mira, lo que es la lógica, ¿no? No, lo que es la percepción, Y la Lo percepción. que es la percepción otra vez. más bien. Vamos a la percepción. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. Bueno, señoras, Muy señores, bien. mucho gusto. Nos Al vemos la contrario. próxima semana. Nos vemos la próxima Ah, semana, Dios mediante. bueno, Hasta Ahí gracias. nos luego. vemos. Bye. Bye, bye. Bye. Dios. Bueno, don Francisco López Fajardo, padre de familia, ¿Cómo estás, Jesús Manuel? Buenos días. ¿qué suena? Pues me imagino que los pajaritos o no sé. ¿Qué escuchas? ¿Qué es eso? Es como un doble ruido, ¿no? ¿Pero de dónde? Una interferencia de alguna persona, pero no aquí. A ver, vamos a empezar de nuevo. Qué rollo, man. No sé, No, bien raro. no sé. Bueno, don Francisco López Fajardo, muy buenos días. Buenos días, Jesús Manuel. Padre de familia, A la orden. padre de más de 7. No, Ya, 7. ya con el nieto, ya, también ya se extendió, man. Sí, oye, bueno, es parte de la vida. Parte de la vida. ¿Qué cuentas? Pues mira, Jesús Manuel, aquí andamos, platicando nuevamente contigo el día de hoy. Fíjate que hay mucha interferencia en ruido. Dame oportunidad de cerrar un poco mi ventana, ¿sale? Voy rápido. A ver. Hay interferencias, se mete un ruido rarísimo. No sé qué onda. A ver. Vamos a ver de qué nos habla hoy Paco López Fajardo, porque nunca me dice. A la hora de la hora me vengo a enterar. Ya. A ver, Sí, es que llegan aquí algunos proveedores, hay una tiendita aquí al lado y bueno, empieza el gas o cosas de ese tipo, ¿no? sí, sí, sí. Pero fíjate que estoy pensando en que hay varios temas en los que hemos hablado y creo que este que se me está viniendo a la mente ya de unos días para acá, muy importante, porque estamos en una generación de personajes, de muchachos, de chavos, que les dicen la famosísima generación millennial, ¿no? Que pues digo, mis hijos mayores pues son millennial, ¿no? Entonces, he estado observando mucho cómo se comportan los padres millennial, porque ya hablamos de los jóvenes, de los adolescentes, pero nos falta platicar un poquito acerca de los papás millennial. Y la verdad es que he estado observando cómo hay comportamientos de los jóvenes millennial con sus hijos, que creo que es como una generación diferente a la mía, que no me veo tan distante en tiempos, pero la verdad es que sí, en muchas cosas que hoy en día hacen los jóvenes
papás con sus hijos, ¿no? Que ya los hijos ya no son millennials, ya son otra generación diferente, ¿no? Y pues vaya, que es raro. Fíjate que estaba yo platicando con mi hijo Paco, que tú lo conoces, y estábamos platicando y le digo, oye, ¿y tú cuando seas abuelito? Dice, no, dice, cuando yo sea abuelito, imagínate, papá. Dice, va a ver la abuelita Kimberly, el abuelo Brian, y pues el nieto, ¿no? En lugar de que nos diga abuelito, a lo mejor nos va a decir bro, y cosas de esas, ¿no? Porque se van pues perdiendo unas cosas y adoptando otras. Yo la verdad veo con gratitud, pues que hay muchos papás jóvenes que han pues tratado ya de educar de diferente manera a sus hijos, ya no como a ellos los educaron, con a lo mejor incluso excesos de permisos o excesos de cuestiones materiales, porque la etapa de los millennials, de los padres que educaron a los millennials, pues fue una generación en la que no le falte nada a mi hijo, que no sufra, que no trabaje porque, pues, ¿cómo lo va a poner a trabajar a los 17, 18 años? Y bueno, ya muchos de esos jóvenes ya ahorita ya son papás, entonces ya están en otra etapa diferente. Y yo veo que los jóvenes millennials, a diferencia de pues, nosotros, pues sí tienen como ciertas características. Ya son jóvenes que los educa el Internet para ser papás. Ya no los educa el papá, ni la mamá, ni la abuelita. Ellos agarran, se meten al Google, ¿no? Y dicen, recién nacido, cuidados, ¿qué hay que hacer? Y ellos bajan por así que sus puntos, ¿no? De qué tienen que ir haciendo para ir educando a sus hijos. Y también son papás como un poco difíciles no de manipular, de hacerles ver que no todo lo que dice el Internet es cierto. Y ahí caemos en un riesgo de que los hijos de los millennials pasen también por un proceso en el cual pues es otra generación nueva, donde los papás están como más adaptados al tema pues lo que diga el Internet es lo que voy a hacer. Lo que dice mi papá y mi mamá, no, ellos ya están viejitos, ellos ya tuvieron su oportunidad, ahora voy a hacer lo que yo como padre quiero hacer y me voy a adaptar a lo que diga una página web, una red social, un influencer, y ahí es un riesgo bastante grande, ¿no? ¿Tú cómo ves, Jesús Manuel? No, es que ya estás hablando de asuntos que ya no comprende uno, porque ciertamente antes las abuelas, los abuelos eran los que aconsejaban ¿no? A las hijas o a las nueras, ¿no? En algún caso. Claro, Y hoy día claro. ya es el internet, tienes razón, o sea, buscan la información en, en Google, en el buscador que tengan, ¿no? Sí, fíjate que, por ejemplo, casos muy cercanos, ¿no? Por decirlo, mi cuñada, ¿no? Pues obviamente ella le dice mi esposa, oye, al bebé, ya le hiciste esto, ya le hiciste. No, 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 no. Yo ya vi en internet, no es necesario. Eso no es necesario, eso es una cosa, es una creencia. Lo científico es esto. Y bueno, pues está bien que Dios te bendiga con tu bebé, pero pues ahí los ves sufrir a los bebés llorando y pues les dicen que son las nuevas generaciones, las mamás millennial, son las mamás canguro de la época. No quieren separarse de sus hijos, todo el tiempo los quieren tener con ellos, aquí cargando todo el tiempo, y dejan de hacer sus actividades cotidianas por involucrarse 100% al hijo. Y no está mal, pero también eso hace que el carácter de un niño no fluya porque pues no está por demás decirlo, o sea, a nosotros nos tocó una época que pues te caías y pues párate y sóbate, son los golpes de la vida. Ujú. Ahora tú ves a las mamás, por ejemplo, que ya no quieren mandarlos a las escuelas por miedos, por temores, quieren educarlos ellos en su casa. Eh, Vaya, ya bajaron la clase del primero de kinder y ya no hay necesidad de mandar al niño a la escuela. Ya no son ni siquiera las institutrices las que antes eran, ¿no? Sino que ahora ya son las mismas mamás las que quieren darles sus conocimientos a sus hijos.
por un lado no lo veo mal, pero por otro lado, también evitas que el niño conviva con más niños y su carácter de un niño se forma en la convivencia cotidiana con los demás niños. Entonces, yo creo que también es un riesgo, ¿no? Que hoy en día los padres ya no quieran mandar a las instituciones a los hijos por miedo de que les vayan a hacer bullying, por miedo de que les vayan a maltratar el maestro al niño, por miedo de que el niño se vaya a caer. Entonces, ya los estamos metiendo a una generación del miedo, del no hagas esto porque te va a pasar el otro. Y eso también influye a O una sea, ¿crees generación que estamos preparando, bueno, los papás de hoy día, nosotros ya no, pero están preparando niños con miedo? miedo? Sí, como que veo que hay una psicosis a que el niño le pasen cosas que pues a final de cuentas es necesario dejar que un hijo crezca y hay ciertos riesgos que nosotros como seres humanos no podemos controlar. Digo, no le vas a abrir la puerta a tu bebé y salte a la calle, ¿no? Para que te vayan a atropellar o algo así. Pero el hecho de que ya los padres ya no quieren ni siquiera mandarlos a la escuela, porque ellos que se crean suficientes para poderles dar sus conocimientos en la casa. Y pues yo conozco casos pues de mamás que ya no quieren que los hijos vayan al kinder. Me dicen, no, que no vaya mejor aquí, que se quede con nosotros. Y aquí yo le voy a enseñar, pues, ¿qué puede aprender en el kinder que no le pueda yo enseñar en la casa? Y antes era otra época, Jesús Manuel, pero hoy en día yo pienso que la necesidad que tiene un ser humano, sobre todo un niño, es la convivencia con más niños. De hecho, tú me La acabas sociabilidad, de la sociabilidad. sociabilidad, Claro, sí, sí. es muy importante que un niño tenga sociabilidad, pero también que se le dé las herramientas para que crezca con un carácter, que sea formado con un carácter. A final de cuentas, creo que eso es muy importante, Jesús Manuel, que tenga un carácter desde niño el ser humano, ¿no? Estamos hablando de generaciones, yo lo veo con mi hijo más chico, que ya no necesita estar sentado todo el tiempo con un lápiz. Realmente ya es un niño que es muy independiente, su cálculo mental es muy alto. Yo a sus años, a sus 7 años, no tenía yo, pero así como que mucho cálculo mental y hoy en día ya los niños se desarrollan de otra manera, ¿no? Pero por otro lado, si tú les metes miedo, pues estás haciendo que esa generación sea una generación del miedo. Entonces, pues obviamente, digo, no sé qué pienses, pero yo estoy viendo eso. Pues es que yo como ya no convivo con niños chiquitos o esto, pero no sé, los niños hoy viven encerrados en fraccionamientos, hay casetas de vigilancia, ya forma parte de su vida pues cotidiana el tener esa seguridad de que no puedes salir solo a la calle, no puedes esto, no puedes lo otro, te llevan a los centros comerciales, hay un chofer cuidándote, vigilándote, este, salvo que vivas en una colonia donde tus posibilidades económicas pues te demanden que te subas al microbús y te transportes de otra manera, ¿no? Pero en términos generales sí me parece que están creando una generación como que un tanto débil, ¿no? En el carácter. Sí, ¿Será eso? sí, de hecho, digo, hay varios memes, ¿no? Que tú ves las generaciones de los 70, de los 60, 70, 80, 90, hasta llegan a los millennials, ¿no? Y ya porque les pasó una mosca, se ponen muy nerviosos, ansiosos y se pegan y no, les está dando el infarto. Y yo creo que ese tipo de generación hoy en día, pues los papás millennials, son los que ahora tienen que ver de qué manera educan a sus hijos para que sus hijos se vuelvan más resistentes y no más débiles, porque sí hemos visto tristemente que las generaciones se han estado debilitando, sus carácter de ellos ya no es como un carácter, pues vamos a decirlo, de los abuelitos, ¿no? Que era gente que había padecido hambres, que pues, mis abuelos padecieron la revolución, esas épocas eran fuertes y eran difíciles, donde no había que comer, ¿no? Donde tenías que buscar la manera de cómo subsistir. Y ese tipo de situaciones hoy en día, pues ya los chavos, pues ya no lo ven así, ya es otra forma de pensar, ya ellos para comprar cosas ya ni salen a la calle, lo encargan por el teléfono, ¿no? Sí, 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 sí.
ya es otra generación en la que, si tú te das cuenta, tú vas a un restaurante y pues ya todos los chavos ya no le hacen caso al papá, lo que le hacen caso es al teléfono, todo el tiempo están jugando, todo el tiempo están en redes sociales, y eso evita que ellos crezcan de una forma más sana. Ahora imagínate los hijos de esos papás. Quizás sí están creciendo de una manera sana, pero no están creciendo dentro de lo que nosotros concebíamos como sano. Es una Claro, realidad para ellos. sí, sí, y Imagino de que hecho, cuando yo era niño, me imagino que en mi casa también han de haber pensado qué estaba sucediendo cuando ya había teléfono, cuando había televisión, ¿no? Yo vengo de una generación en que la televisión era en blanco y negro, no había televisión en color. Y lo que se escuchaba era el radio y se leían los periódicos y, o sea, era una, ¿cómo decirte? Una realidad de que empezaba el avance tecnológico en aquel momento, ¿no? Pero los niños hoy día, me pasó el otro día con mi nieto, le mostré una fotografía de su mamá de hace algún tiempo, este, en un marco, una foto como se usaban antes las fotos en un marco. sí. Agarra el niño y le hace así, o sea, pensando que era una tablet, ¿no? O sea, que la tablet que tienen en su casa, pues le mueves y salen otras cosas. Ole, ¿Qué a mí onda, caray? ¿Qué está pasando? ¿Qué está también igual. pasando? Sí, es que ya la tecnología ya la traen ellos en mente, ya ellos ya viven, ya son otra generación completamente, ¿no? Pero Sí. creo que sí podemos hacer que esa generación de esos hijos de los millennials se vuelva más resistente y más fuerte, pero pues va a Pero van a depender de... avanzar en otros campos en los que no avanzamos nosotros. Los niños de hoy día, No, ya a los claro, 4 o 5 años, ya navegan en Internet, ya saben manejar un celular, ya tienen una capacidad de comprensión totalmente diferente a la nuestra, man. sí, para allá voy. Por ejemplo, yo nunca pude a los 5, 8, 10 años armar un cubo de esos de colores, ¿no? Y ahora se los doy a mis hijos y se lo pelean para ver quién lo desarma y quién lo arma. O sea, es algo que normalmente uno no lo vivió en esa época. Yo creo que sí traen una inteligencia un poquito más desarrollada, diferente, porque pues el internet, la pandemia, el hecho de que la pandemia se haya venido, tuvieron que haber tomado clases por internet, y pues muchos niños tuvieron que haber conocido la computadora, conocían el teléfono, pero la computadora no. Entonces, al comprarles una tablet o a comprarles una laptop, pues los niños empezaron a hacer diferente tipo como de inteligencia, y eso ahorita se está repercutiendo. La generación hoy de los chavitos, la verdad, es mucho más fuerte en cuestiones de inteligencia emocional también, pero también eso hace que sean un poquito menos, como dicen por ahí, colmilludos, ¿no? A nosotros sí nos tocó ser un poquito más colmilludos en las escuelas. Ellos, pues no, ellos están adaptando a otro tipo de generación, pero sí el papá millennial, creo que, digo, si alguno de los que nos estén viendo, escuchando, tiene hijos y está dentro de esa generación, no está mal que escuchen al papá o al abuelito, a la abuelita, porque sí son temas importantes que los tienen que saber. Digo, por ejemplo, mi hija tuvo su bebé y pues yo le dije, oye hija, ¿por qué no asoleas a tu niño? Pues no, es que dice la doctora que los rayos ultravioletas le van a hacer daño. Dije, bueno, pues no se trata de que lo Ah, pongas sí, tienes razón, yo también escuché eso. 5 minutos, tantito sol sobre la ventana para que se active su vitamina D y pues se le quite lo amarillento o lo naranja, ¿no? Porque ves que se le ponen como naranjas por la bilirrubina. Entonces, antes no, antes pues todo eso era normal, las abuelitas decían, asoléalo para que no se enferme, sácalo, que le pegue el aire. Y hoy es mucho de apapacho, mucho de no le pegue el aire, que no le pegue el sol, a los bebés nuevos, ¿no? Entonces, los papás se están haciendo por el internet, y de verdad es un riesgo porque no todo lo que dicen en internet es cierto y tú lo sabes, ¿no? Muchas veces pasa eso.
y sobre todo que son jóvenes que tienen pues otra forma de trabajar, otra forma de vivir su vida y que a diferencia de mi generación, porque a mí también me tocó pues con mis abuelos, yo también tenía televisión a colores nada más de cada 8 días, diario era la de blanco y negro, porque si se fundía la de colores era carísimo, ¿no? Porque me imagino que en ese tiempo los bulbos que se utilizaban para la de colores eran diferentes que los que se utilizaban para las de blanco y negro. Y a mí me tocó todavía ver televisión en consola, era una consola grande con una televisión en medio y arriba el tocadiscos. Y hoy Y en día a eso los chavos les pones, por ejemplo, un cassette y ya no saben qué es. Le pones un teléfono de esos de dar vueltecita de la ruedita y ya no saben cómo se sí, usa. sí. Entonces, sí van cambiando las generaciones y yo lo que creo es que los papás que tengan hijos millennial y que esos hijos ya tengan hijos, siempre es bueno darles un consejo porque también es un riesgo dejarle a ellos pues conocimiento y pues aparte de que se sienten superpoderosos con el papá Google, ¿no? Oye, que le dio hipo al hijo, a ver qué dice el Google. Oye, que tiene diarrea, a ver qué dice el Google. Ya no van a ver al doctor o ya no van a ver al abuelo, a la mamá, oye, sino que ya siempre es internet lo que utilizan. Y pues también es un riesgo, no hay que confiarse del internet, Jesús Manuel. tienes toda la razón. No, Y es un tema padre también. Y bueno, fíjate que otro tema, a final de cuentas, pues bueno, el hijo del millennial ya es una generación que a nosotros también nos viene a enseñar muchas cosas, porque ya es una generación más despierta. Te digo, niños de 7 años, 8 años, ya tienen una capacidad mucho más grande de recepción y de amplitud en conocimientos, pero también pues es un riesgo. Entonces, pues también vuelvo a insistir, no hay que dejarle a los hijos el teléfono todo el tiempo. Es un riesgo, de verdad, hoy lo veo en la sociedad. Hay niños que a los 10 años, 12 años, ya se meten muchas cosas en su cabecita, que estoy seguro que va a ser también un problema en unos 4 o 5 años, porque van a ser jóvenes que ya traen otras ideas, otros pensamientos, y no siempre son positivos, ¿no? Entonces, siempre recomendarle pues a los papás que tengan hijos de temprana edad, no les den el celular, no les den el celular. Traten de evitar que les den la tablet o el celular para que se distraigan. Busquen otras alternativas. Mándenlos a jugar al patio o al mini patio que tengan en sus casas, porque pues hoy en día las casas ya no son como antes, ¿no? Antes te salías al patio y jugabas que andabas en una selva porque pues te escondías en las plantas de la abuelita, en el árbol del abuelo. Hoy en día ya no creo que ya no tienes ni siquiera sotehuelas, man. fíjate que una de las cosas que me parece que es interesante es el intentar que los niños se acerquen a los animales, a la naturaleza, al contacto con las flores, con las plantas, a saber qué es vida, Claro, porque todo lo ven, si no funciona, reinicias la computadora, reinicias el teléfono, reinicias la tablet, el juego, sí. lo reinicias. Y entonces tienes que enseñarles que la vida no se puede reiniciar, ¿no? No, claro. Dar la vida. Sí, sí. De hecho, siempre es bueno que los niños tengan contacto con los animalitos, ¿no? A lo mejor si no tienes espacio para tener una mascota, pero que sí los lleves a un parque, que agarren las cosas, que agarren las plantas, que toquen los árboles, que abracen los árboles, que jueguen con piedras, que jueguen con la tierra. Eso es muy importante, ese contacto, enséñale que no se lo coma, ¿no? Pero a veces va a ser hasta necesario. Yo a los 3, 4 años me comía la tierra. Bueno, es más, una vez comí tierra hasta, pues andaba una gallina ahí y me tocó probar todo lo de la gallina, man. Y no me morí nada. O sea, es necesario que a veces los niños palpen todo eso porque los estamos haciendo tan cuidados en una burbuja que eso es un riesgo porque tampoco ellos crecen sanos, ¿no? Estamos haciendo una generación muy débil en sus defensas. Las defensas del cuerpo pues, se tienen que reaccionar en base a lo que se mete uno a la boca, a lo que uno respira. Y yo creo que esa es una parte importante, que un niño se ensucie, que un niño juegue en el lodo, que cuando llueva salga y se moje.
eso es parte del crecimiento natural de un ser humano. Y yo sé que en la ciudad es más difícil. Bueno, yo que estoy en el campo. Con los Ya sé. padres millennial, ¿cómo? Sí, no, pues imagínate, no agarres esto, no, y limpian la pelota con la que está jugando y no la botes porque se va a ensuciar. Pues, entonces, ¿cómo le hago, no? Entonces, sí es bien importante esa parte que los niños crezcan así como dices tú, que sepan que no es reiniciar el juego, que no es reiniciar un sistema, que la vida tiene un inicio y tiene un fin, y que hay que disfrutar en ese lapso esa vida. Por eso hay que valorarla, pero solamente ellos agarrando, tocando y como dices tú, llevándolos a algún lugar, que lo hagan, va a ser muy importante, básico para su crecimiento de los niños. Sí, está bien, ¿No? interesante. Sí, así es, Jesús Manuel. Pero bueno, ¿qué te puedo decir en el argot del tema del ser papá joven? ¿No? Digo, no porque me diga yo que estoy muy joven, pero pues a los 16 años ya venía una nena en camino y pues tuvimos que cambiar muchas cosas de nuestra vida para poder hacer algo diferente con nuestra bebé en ese momento que venía en camino, Muy bien, ¿no? pues ahí a ver Así es. qué temas nos traes la semana próxima. Vamos a pensar bien a ver qué podemos platicarte, pero vamos a tratar de hablar un poco más acerca de las adicciones en los jóvenes. Muy bien. Paco López Ricardo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús Manuel. A Nos ver, vemos la próxima semana. que Gracias. estés muy... ¿Qué tal estuvieron los caracoles? Los periodistas. Los periodistas. Y por fin reapareció el extraviado primer cuaderno de la cocina de bolsillo, editado por don Antonio Vanegas Arroyo en 1907. Salacaín lo había guardado como un recuerdo de los recetarios de su abuela, nacida curiosamente ese mismo año, 1907, y quien lo había adquirido años después para, decía ella, rectificar algunas recetas aprendidas en la infancia. Con el paso de los años, el aventurero había intentado conseguir los demás cuadernos. Desgraciadamente, solo encontró uno, el octavo cuaderno, con B de burro. En alguna mudanza de un librero a otro, los dos pequeños cuadernos de 16 páginas cada uno se habían perdido entre libros más grandes. Pero aquella mañana Salacaín se dispuso a ordenarlos bajo el tema de la gastronomía. Usó un viejo ropero de esos de copete, donde podrían estar lejos del polvo. Y así encontró el primer cuaderno donde aparecían las recetas de albóndigas, cabrito, lengua, sopas de fideos y macarrones, salpicón, etc., con una descripción muy breve, con lo cual adivinaba Salacaín. La aportación de don Antonio Vanegas Arroyo estaba dedicada a cocineras con experiencia. La abuela había rectificado la receta del entomatado de carne de puerco, cuya versión original, según Vanegas, decía así: se cuecen los tomates en agua, se fríen cebollas y ajos picados en la misma manteca y se machacan con la cuchara los tomates ya cocidos para que se deshagan. Se añaden especias molidas, cebollas cocidas aparte, un poco de vinagre, carne de puerco en pedacitos y la sal correspondiente. La abuela hacía el entomatado un poco diferente. Quitaba la cebolla y el vinagre, usaba costillas de cerdo, añadía chícharos y papas troceadas y al final, ya en la mesa, rociaba generosamente el entomatado con aceite de oliva y ponía un plato de chilpotles en vinagre para acompañarlo. Aquella era su rectificación. Había una receta jamás practicada en casa de la abuela, quizá por la dificultad del principal ingrediente. Se trataba de los chichicuilotes, unas aves de poco uso en la cocina de antes. Es un ave de unos 18 centímetros de alto con el plumaje casi blanco,
pero convertido en grisáceo al llegar al invierno. Tiene una línea oscura en los ojos, las patas son oscuras, igual el pico, y normalmente se le encuentra en grupo en las playas, a la orilla del mar, donde los chichicuilotes se acercan cuando las olas se van y aprovechan para recoger con el pico a los pequeños animalitos, pececillos, para alimentarse. Las olas regresan y entonces corren a tierra firme dejando sus huellas en la arena. Pues el recetario de Vanegas introdujo una forma de prepararlos. Textualmente decía así: chichicuilotes en jitomate. Se embarra una cazuela con manteca y se le echa ajo, cebolla, jitomate picado, clavo, pimienta y perejil por encima. Se sancochan los chichicuilotes enteros o partidos en 2 mitades y se les pone encima la fritura dicha con más manteca, mantequilla, clavo y pimienta. Se cuecen a 2 fuegos o con rebanadas de pan frito. En aquellos tiempos muchas de las recetas culminaban con esas mismas guarniciones. El pan frito se usaba mucho. Una receta más también había sido puesta en práctica por la abuela: el manchamanteles de carne de puerco. Y decía así: se quitan las pepitas a los jitomates, escogiéndose bien maduros. Se muelen con chile ancho remojado, canela, clavo y pimienta. Se fríe todo en manteca. Se añaden un poco de agua tibia, carne de puerco, chorizos cocidos, aceitunas, tornachiles rajados, vinagre, sal, un terrón de azúcar, camote, plátano largo, cacahuates, calabaza de Castilla y perones. La abuela hacía el manchamanteles un tanto diferente. Usaba manzana, piña, plátano macho rebanado y frito. Y un toque muy especial: el chile ancho lo mezclaba con otro, un secreto bien guardado por la familia para darle fuerza al color y la mancha dejada por la salsa de donde seguramente adopta su nombre. Manchar un mantel con ese adobo era verdaderamente preocupante para todos. La tela debía dejarse remojar con jabón hervido y puesta al sol por horas hasta conseguir sacar el color del llamado manchamanteles. Pero esa es otra historia.